Media de la tarde continuamos en ¿Qué pretende usted de mí? Y al comienzo del programa les decíamos que, bueno, todo este fin de semana se habló del tema de la salud de Jorge Rial, que viajó a Colombia, a Bogotá específicamente, y allí, bueno, se sintió mal, obviamente recurrió a un sanatorio y, bueno, lo intervinieron. Pero vamos a escuchar una primera parte de lo que dice su médico personal, que es el doctor Guillermo Capulla. Ayer llegamos a la noche, muy tarde, y directamente del aeropuerto vine a verlo aquí a Jorge porque yo mantuve el diálogo permanente con los médicos de esta clínica, que insisto, es una de las mejores clínicas de aquí, de todo Colombia. Jorge me recibió en su habitación, estaba muy bien, estuvimos charlando, conversando, estaba muy tranquilo. Él advirtió este fenómeno diferente que le estaba pasando, porque fue algo bastante atípico el tipo de dolor que sintió. Y el electrocardiograma estaba bien, pero él sentía que algo no estaba bien y bueno, afortunadamente aquí detectaron cuál era el problema y fue a la sala de hemodinamia el día sábado, como ustedes saben. Allí le colocaron un stent y hoy está en buenas condiciones. Ahora voy a verlo, no ingresé todavía a la clínica. Me atendieron súper bien, quiero decir eso, en esta clínica súper bien. Se han puesto a disposición. Está muy bien. O sea, hoy por hoy te digo que su corazón funciona bien, él está muy bien. El problema se solucionó. Había un problema en una arteria y se solucionó ese problema. El problema radicó en esa arteria. Bueno, esta es la palabra del doctor Guillermo Capulla, que es un médico de cabecera, y fue el primero que recibió el llamado el sábado a la tarde por parte de Jorge Rial, contándole lo que le estaba pasando. Lo que estábamos viendo era, obviamente, ya cuando llega Capulla a Colombia, donde también están sus hijas. Pero para saber un poco más y entender cómo se debe seguir a un paciente que sufre y que tiene antecedentes cardíacos, nos comunicamos con Alejandro Herston, médico cardiólogo, jefe de cardiología de la Fundación Favaloro. No sé si dije bien su apellido, doctor, perdón. Bueno, sí, está muy bien. Buenas tardes y bueno, muchas gracias por comunicarse. Gracias, doctor, al contrario. Bueno, queríamos saber, digamos, si bien no es paciente suyo, Jorge Rial, entender un poco más cómo van sucediendo estos episodios o por qué suceden estos episodios. Bien, bueno, aclaro nuevamente que no conozco detalladamente la historia de Jorge Rial, pero un poco por lo que uno leyó en los medios, escuchando al doctor, aparentemente él comenzó con un dolor opresivo en el centro del pecho. Esta es la manera más común como pueden iniciarse esos procesos. Lo importante cuando aparecen estos síntomas es la consulta precoz, porque puede deberse a un cuadro coronario, a un infarto agudo miocardio, y lo importante es acceder rápidamente a un centro, consultar, a ver si este es el diagnóstico, porque un diagnóstico precoz permite un tratamiento precoz, por ejemplo, como se le hizo a Rial, una angioplastia coronaria colocándole un stent, y eso nos ayuda a proteger al músculo cardíaco, que es el encargado de llevar sangre a todo el cuerpo. Cuando más temprano, menos definitivo va a ser el problema, va a ser mayor la recuperación. Cuando llegamos más tarde puede perderse parte del músculo cardíaco y el infarto ser más grande. Entonces, en principio tenemos que prestar mucha atención a los síntomas, especialmente al dolor en el pecho, que puede ser opresivo, que puede irradiarse. En general, lo más típico es que se vaya al brazo izquierdo, puede ir al mentón, puede ir al cuello, y pensar que esto puede ser un problema importante. ¿Cuál es, doctor? Perdón, ¿dolor en el brazo izquierdo? El dolor, digamos, la presentación puede ser muy polimorfa, pero la presentación más típica es una opresión en el pecho, en el centro del pecho, que puede irradiarse hacia el hombro izquierdo y el brazo izquierdo, puede ir también hacia el cuello, al mentón, a la mandíbula. Esa es la presentación más típica. Puede haber otros tipos de presentación, pero aparentemente en una persona como él, que ya tenía antecedentes de problemas coronarios,
él seguramente entendió que esto podría deberse al mismo cuadro y eso motivó que consulte en forma precoz. Doctor, y el tema de que, bueno, él tenía 2 stents, ¿no? Y en el 2020 tuvo este episodio también de vacío en el pecho, la pisada de elefantes, que muchos relatan. De hecho, mi papá también tuvo ese tipo de problemas, que tiene 3 stents. Te pregunto esto, digo, ¿cuándo se considera que estás fuera de este estado? Porque no sabemos muy bien el estado, según Capulla está estable, pero me imagino que esta operación de la colocación del stent y demás tiene un periodo de adaptación en el cuerpo. Digo también porque él está en Colombia y en ese estado no sé si puede viajar a la Argentina. Digo para que nos cuente un poquito. Bien, entonces, una persona tiene dolor de pecho, la principal causa es que se tape una arteria coronaria. Bien. Dijimos que si consulta precozmente, se le puede poner un stent, que es abrir la arteria coronaria, y el stent es un dispositivo, una especie de resorte que hace que no se vuelva a cerrar. Ahora, algunas personas cursan este cuadro sin mayor problema, o sea, tienen dolor de pecho, se hace lo que se llama un cateterismo para ver si está la arteria tapada, se destapa y en muchos casos el paciente se va a la casa el mismo día. En general, cuando es una cosa programada, se puede ir el mismo día. Si es un infarto, o sea, si además hubo cambios en el electro, se puede ir al otro día. Ahora, hay un grupo de personas que hacen otro tipo de complicaciones, además de tener el infarto típico. Una de esas complicaciones son las complicaciones eléctricas. Los pacientes pueden tener una taquicardia. A veces la taquicardia es que el corazón empieza a ir como consecuencia de la isquemia, de que le llega poca sangre a ese músculo, a ir muy rápido. Y eso puede motivar que el paciente tenga un paro cardíaco. Entonces ahí llegar rápido implica poder hacerle un tratamiento precoz, en este caso un choquecito eléctrico, y el paciente sale de esa situación rápidamente y después se le hace el cateterismo, se ve que la causa de esa arritmia era una obstrucción coronaria, se hace la angioplastia, se destapa la arteria. Después entonces vamos a ver cómo quedó ese músculo cardíaco y si tuvo algún otro tipo de complicaciones. Si todo anduvo bien, el paciente se puede ir rápido a su casa. Hay que ver entonces si le quedó alguna secuela, cómo está bombeando ese músculo. Después de escuchar al doctor Capulla, su médico de cabecera, aparentemente el problema fue en el cuadro agudo, se hizo la angioplastia, él está mejorando y un poco, bueno, habrá que ver la evolución en el lugar para decir cuándo puede viajar. Claro, digo más si que él nada no quedó con ninguna complicación, va a poder viajar rápido. Claro, pero digo por el tema de la altura también, ¿no? Que esto tiene que ver también con el oxígeno, ¿no? Bien, ese es otro tema. Las personas que van a la altura, es decir, nosotros tenemos con la altura 2 tipos de personas. El que vive en la altura, que suele tener adaptaciones crónicas, por ejemplo, el que vive en la altura tiene más glóbulos rojos y eso hace que tenga una adaptación más sencilla. Ahora, las personas que vivimos a nivel del mar, cuando vamos a la altura, no tenemos tiempo de hacer esas adaptaciones. ¿Y qué pasa en la altura? Baja el tenor de oxígeno en el aire que inspiramos. Claro. Eso hace que baje el tenor de oxígeno adentro de los pulmones. Eso hace que baje el tenor de oxígeno en la sangre. Entonces nosotros nos podemos empezar a sentir mal. Eso nos pasa si alguno fue a Machu Picchu, por ejemplo. Nota que puede tener síntomas como mareos, un malestar general, digestivo, duerme mal. Quiere decir que está tardando en adaptarse a esta situación. Entonces, eso también puede ser un motivo de gatillo de un cuadro coronario agudo, ¿no? Esa sería, digamos, por eso cuando una persona va a la altura, al principio tiene que tomar mucho líquido, tiene que descansar, tiene que evitar comidas copiosas para que no actúe como gatillo de cuadros, por ejemplo, coronarios. Claro, ahora un paciente como en el caso de Jorge Rial, que ya tiene antecedentes, los controles deben ser, digamos, continuos, ¿no? Porque, a ver, esto está, digamos, si él se hubiera hecho un chequeo antes, ¿no? Antes de viajar, es un ejemplo, ¿no? ¿Eso, digamos, se puede detectar o es en el momento? Bueno, hay 2 tipos de evolución. Si él ya tenía un cuadro coronario previo, si ya tuvo stent previo, seguramente él tenía
controles. En los controles, una de las cosas que miramos son los factores de riesgo cardiovascular. Tratamos que el azúcar esté en valores normales, que el colesterol esté en valores normales, que la presión esté bien controlada, que no fume. Esa es una manera de prevenir los cuadros coronarios nuevos, recurrentes. A veces también hacemos estudios como pruebas de esfuerzo, cámara gamma, claro, para ver si tiene isquemia, si tiene alguna otra arteria que está enferma. Pero puede pasar que nosotros le hagamos un estudio de esfuerzo y de normal, y al mismo tiempo él desencadenar cualquier paciente un cuadro coronario agudo. No es lo más común, pero puede pasar, ¿no? Porque él tiene lo que se llama un sustrato, un terreno de base, donde ya tiene la enfermedad coronaria, y puede venir un gatillo determinado, que puede ser, en algunas personas la altura. En este caso, por ahí él estaba, creo si estaba en Bogotá, son más o menos 2.600 metros, y en otros puede ser una situación de estrés. Hay distintos factores que pueden gatillar y desencadenar un cuadro coronario, aún en una persona que haya tenido los controles adecuados. Es lo menos común, pero puede ocurrir. Una persona que no tiene antecedentes, ¿cada cuánto se tiene que hacer los chequeos para intentar prevenir este tipo de situaciones? Bueno, bien. En general, podríamos considerar una persona que no tiene antecedentes, pero tiene factores de riesgo cardiovascular, y está la persona que no tiene antecedentes de haber tenido un cuadro coronario y no tiene ningún factor de riesgo. O sea, las personas que son diabéticos, que son fumadores, que tienen hipertensión arterial, tienen que controlarse estos factores de riesgo, porque si los controlan bien, baja la probabilidad de desarrollar un problema coronario. Distinto es una persona que no ha tenido ningún factor que no tiene ningún factor de riesgo, un deportista. Esas personas tienen muy baja probabilidad de tener un cuadro coronario. Yo diría que de todos los infartos, de todas las personas que tienen infarto, solo el 8% no tienen ningún factor de riesgo coronario. 92% tienen algo para corregir. Entonces, lo importante es corregir lo que se pueda. Y bueno, en las personas que no tienen ningún antecedente, ningún factor de riesgo, empiezan, consideramos ya causas menos comunes. Pero en el caso, para ir concretamente a su pregunta, en una persona que no tiene ningún antecedente cardiovascular, a partir de los 40, 45 años, yo diría que al menos una vez por año debería hacerse un control clínico con el médico, y el médico determinar cuáles son los estudios que debería solicitarle a este paciente. Doctor, quería preguntarle acerca de la edad biológica y cronológica del corazón de una persona, ¿no? Esto de, bueno, alguien de 90 puede tener un corazón de 40, alguien de 40 puede tener un corazón de 90 años. Digo, ¿cómo podemos hacer para ver esto justamente y saber si el corazón de Jorge, después de estos stents y todas estas situaciones que le ha sucedido, de hecho él también es hipertenso, si afecta en su vida, digo, a la vuelta, ¿no? A su trabajo, tendrá que hacer algún tipo de reposo, digo, porque el estrés también afecta, ¿no? Bien, bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta, que es muy buena, esto de diferenciar edad cronológica con edad biológica, Sí. Hay gente muy joven, pero que, por ejemplo, los diabéticos tipo 1, o sea, los diabéticos que tienen requerimiento muy joven de insulina, los fumadores, los que no controlan la presión, esas personas desarrollan más tempranamente alteraciones en las arterias. Las arterias empiezan a tener plaquitas, y esas plaquitas pueden evolucionar a una obstrucción coronaria. Pero lo importante de esto es que esas personas que ya tienen factores de riesgo, por ejemplo, un diabético, esa persona sí controla bien la diabetes, sí controla bien la presión, sí controla bien el colesterol, va a tener un pronóstico similar al de una persona que no es diabética. O sea, lo que quiero decir que no es inexorable tener factores de riesgo para desarrollar un problema. Uno puede tener un factor de riesgo, pero si lo controla, especialmente el azúcar, la presión y el colesterol, va a tener un excelente pronóstico de vida. Claro. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, hay personas, no sé si es el caso de Jorge Rial,
pero hay personas que tuvieron un problema coronario. Entonces, ahí hay que ver cómo quedó el músculo cardíaco, cómo quedó el ventrículo. Hay gente que ha tenido episodios repetitivos de problemas cardíacos y el corazón queda con una adecuada contractilidad, bombea bien. Esa persona que le bombea bien el corazón, que no tiene un deterioro de la función de bombeo, si controla sus factores de riesgo, va a tener un buen pronóstico también. O sea, aún habiendo tenido un problema coronario, si el corazón no se deterioró y controla la presión, el colesterol, el azúcar, deja de ser sedentario, etcétera, esa persona también tiene un buen pronóstico. O sea, globalmente o en resumen, la pregunta es, ¿tener problemas previos, factores de riesgo cardiovascular, no marca inexorablemente un mal pronóstico? Claro, Perfecto. claro. Ahora, de hecho, hay muchas personas de mucha edad que tienen una alta edad cronológica, pero biológicamente tienen todos sus factores de riesgo controlados, y esa persona tiene un buen pronóstico. Bueno, podrá tener, digamos, el principal predictor de riesgo siempre es la edad, ¿no? Claro, pero sí. podemos tener una persona de 60, 70 años que tenga una edad biológica de 80, especialmente el que sigue fumando, el que sigue teniendo colesterol alto y el azúcar. Claro. Serían los 3 factores modificables, porque el otro tema de estos factores de riesgo son muy importantes, esto que les estoy puntualizando, porque hay medicación adecuada, hay otros que no tenemos medicación sencilla. Por ejemplo, incluso el tabaquismo, nosotros sabemos que es una adicción, nosotros le podemos decir a una persona deja de fumar, es una adicción y a veces no es tan fácil combatirlo. Sin embargo, los otros 3 factores de riesgo, tenemos drogas muy eficaces que pueden cambiar el pronóstico de estos pacientes. Claro, ahora doctor, él, bueno, seguramente de acuerdo a la evolución va a volver a Buenos Aires. ¿Puede volver en un avión sanitario o simplemente en un avión de línea? Bueno, eso también dependerá de cómo está él clínicamente, de qué secuela tuvo, si el corazón le está bombeando bien, si tuvo insuficiencia cardíaca o no. En general, nosotros a los pacientes que tuvieron este tipo de evolución, por ahí tuvieron una arritmia grave, pero quedaron bien, nosotros en general al 4º, 5º día le damos de alta y si ahí todo está controlado, yo creo que no va. Yo no conozco específicamente los antecedentes de él. Si él hubiese sido o es un fumador, si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esos pacientes tienen más problemas con la altura. Pero si él no tiene ningún antecedente de un problema pulmonar, tuvo el infarto, por ahí ni llegó a tener un infarto porque se le puso rápidamente un stent y quedó con un corazón sin insuficiencia cardíaca, por ahí a los 4 o 5 días, si no tenía ningún otro problema, podría estar volviendo, y puede estar volviendo también un vuelo de línea. Eso depende del estado en el momento que se lo quiere trasladar. Pero por lo que escuché de su médico de cabecera, está en un buen centro, se hizo lo que correspondía en un tiempo adecuado. Yo lo dejaría ahí 4 o 5 días, si está todo bien, podría volver. Doctor, ¿y Jorge Rial se salvó porque estaba en la clínica? Esta es la pregunta que le quiero hacer. Digo, porque cuando suceden este tipo de cosas y no estás cerca o no tenés a alguien que te lleve, ¿puede hasta fallecer? Sí, por supuesto. Yo no sé, de vuelta, no conozco el caso de él, pero si una persona tiene antecedentes cardiovasculares o si no los tiene y tiene un dolor de pecho, como el que parece que tuvo él, y el dolor de pecho se prolonga 5 o 10 minutos, lo primero que tiene que hacer es consultar a la brevedad. O sea, esa es la parte, digamos, donde tenemos que educar a los pacientes. Tienen que saber que ese es un signo de alerta. Lo ideal es que vaya a un centro de mayor complejidad para que se le haga un cateterismo, se corrobore que él tiene una obstrucción coronaria y se le ponga un stent. Bueno, él está también ahí. Eso es lo que aparentemente pasó. Y la otra cosa es que si él tuviese una complicación, o cualquier persona, como por ejemplo una arritmia grave,
una taquicardia grave, también sería bueno que se lo trate de inmediato. Claro. Los pacientes pueden tener complicaciones arrítmicas donde el corazón puede ir muy rápido o también otras donde el corazón va muy lento. Y ahí por ahí hay que colocarle un marcapaso. Entonces, la consulta precoz es clave, después ir al centro de mayor complejidad posible para que se le haga una angioplastia. Si uno estuviese en un lugar alejado, también hay drogas que se llaman fibrinolíticos. Si tuviese que ir a un lugar donde no hay cateterismo y donde no se le puede poner un stent, también hay drogas que se llaman fibrinolíticos que pueden disolver el trombo o la obstrucción que se produce en esa arteria. Ah, correcto, correcto. Bueno, lo importante siempre es los chequeos constantes, ¿no? Más con personas con antecedentes, me parece que es fundamental. Exacto, sí, de acuerdo. O sea, el chequeo previo y ante el síntoma, la consulta precoz. Perfecto, Claro. perfecto. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo. Voy a tratar de pronunciarlo perfectamente. Doctor Gershon. No. Perfecto, está muy bien. Está bien. Está muy bien. Bueno, ¡Feliz día! Alejandro, feliz día del trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias y lo mismo para ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Trabajando el día del trabajador. Exactamente. Qué claro, ¿eh? Qué claro, Sí, doctor. claro, por supuesto. Seguramente, bueno, va a tener que... yo lo escuchaba a Capulla antes de que se fuera a Colombia a verlo a Jorge Rial. Lo escuchaba el fin de semana, el sábado, específicamente antes de volar, que le había preguntado, ¿cuánto hace que no te haces los chequeos? Sí, bueno, medio que hacía bastante que no se hacía. Sí, que en el 2020 le iban a poner un marcapaso, ¿se acuerdan que se había descompensado en su Sí, programa? Y sí, al final sí. dijo que no quería. Sí, medio como que, bueno, el Y tabaco hacerse- también, que afecta mucho. Claro, tal cual. Es importante hacerse los chequeos. Bueno, vamos a ver el posteo de Morena que fue hace unos instantes nada más. Hay un posteo donde, bueno, dice, te amamos, así te quiero papi, es su nieto, y hay, bueno, Qué rara estaría con igual. un habano, ¿no? No, ahí Sí, no eso te estaría iba tan a bueno. decir, te iba a decir, Ahí justo, está, qué raro. y bueno, y acabo de postear que dice, gracias a todos por su preocupación, mi papá se encuentra estable y en mejoría, exactamente. Dejen de hablar cosas sin saber. Esto lo posteó hace 14, 15 minutos Morena Rial, que está allá con su hermana Rocío. Así que, bueno, esperemos que salga todo perfecto y que puedan volver lo más pronto posible, que él pueda volver a trabajar cuidándose, obviamente. Hacemos un corte, ya volvemos.